ética, pareciera que algunos candidatos a la presidencia de la República no saben que existe un tribunal de honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, señores. Y la función de este tribunal es justamente hacer que la campaña se lleve a cabo, se desarrolle con respeto entre los postulantes, de manera clara, transparente, donde cada uno pueda evidentemente exponer sus ideas y hacer algún tipo de comentario, porque la libertad de expresión está por encima de todo, es un derecho de todos los ciudadanos, pero no insultando, no, digamos, presentando un doble discurso que pueda herir algún tipo de susceptibilidad, como lo que ha hecho Alejandro Toledo cuando sale a decir yo no tengo doble nacionalidad, yo soy peruano, además con un mensaje absolutamente racista, él mismo siendo racista cuando tantas veces se ha quejado de que ha sido víctima de algún tipo de discriminación. En fin, Walter Gutiérrez es el presidente de este tribunal y está con nosotros aquí en El Estilo Juliana. Muchísimas gracias por venir. Juliana, buenas noches, gracias por la invitación. Señor Gutiérrez, se habla mucho acerca de esto que ha dicho el Jurado Electoral Especial con relación a los últimos comentarios del presidente de la República, Ollantaytamala, de que efectivamente habría violado el principio de neutralidad. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, creo que antes de responder esa pregunta es indispensable que aclare dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es la idea del pacto ético? Es verdad que el propósito del pacto ético es que haya un discurso, como usted acaba de señalar, que no incurra en agravios, insultos o con expresiones muy cargadas. Eso es verdad. Pero digamos que siendo eso importante, no es lo fundamental. Lo fundamental del pacto ético es que se instale un consenso de buenas prácticas políticas, de buenas prácticas electorales. Eso es mucho más que agravios, insultos, que pueden ser muy mediáticos, pero que son anecdóticos. ¿Y cuáles son estas buenas prácticas electorales? A ver, yo estoy seguro que tanto usted como sus televidentes más o menos están de acuerdo, y yo diría que el país en general está de acuerdo, que hay un cierto consenso económico. Yo tomo un taxi el día de hoy y me pongo a conversar con el taxista y por alguna razón, debe ser por un tema histórico, por un tema que ya hemos escarmentado, por alguna razón este taxista sabe que no debería haber inflación, que no puede haber desequilibrio presupuestal, que el país tiene que crecer y varios conceptos o categorías económicas que tal vez no las pueda plantear de manera académica, pero él sabe por sentido común que hay un consenso económico. Pero no tenemos un consenso ético en el país. Bueno, no, y eso es lo que está justamente en camino, establecer parámetros en campañas electorales a través de un código ético. No hay un consenso institucional, y para que haya un consenso institucional primero tiene que haber un consenso ético. Y ese consenso ético pasa, por ejemplo, por no mentir. Pasa, por ejemplo, porque hayan planteamientos, porque sea una campaña de planteamientos, de programas. No basta decir, por ejemplo, vamos a luchar contra la pobreza. No basta con decir vamos a crecer. Son vaguedades o generalidades. De acuerdo, pero ¿qué tanto puede hacer, señor Gutiérrez, el Tribunal de Honor del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones para asegurarse de que esto se cumpla, el no mentir, el más allá de decir lo que se va a hacer eventualmente por el país, se pueda justificar a través de los implementos, del trabajo que se realizaría justamente para llegar a tal o cual objetivo? Porque si yo soy candidata y quiero salir a decir, señores, si yo mañana me siento en el sillón presidencial, el sueldo mínimo vital va a ser de 1.500 soles. A ver, demuéstralo, y hago una ecuación, digo, se va a poder. Ningún pacto ético podría determinar si es mentira o no, porque justamente el tema ético es subjetivo. Es subjetivo. No sé, mucha gente desafortunadamente habla del relativismo ético y que la política puede tener una ética distinta, distante a una suerte de ética social que tiene que... Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Así es. Perfectamente, conocemos eso. Entonces, no es posible que, digamos que la ética es, me va a perdonar usted, pueda afirmar así categóricamente que la ética es subjetiva. Existen consensos éticos que permiten la convivencia social. De acuerdo, pero cuando hablo, perdón que lo interrumpa, de la subjetividad ética, hablo porque quizás para mí, por ejemplo, un candidato que le saca la vuelta a la mujer y se sabe, ¿ok?, y hay una denuncia, salió en un programa o en una revista de chismes, no me importa, y que es candidato, para mí
Eso ya es un acto antiético y yo lo descarto como postulante. Sin embargo, para otra persona eso no es antiético, políticamente hablando, y no le genera ningún tipo de problema o malestar a la candidatura de una persona que presenta proyectos para el país sumamente importantes más allá de su vida privada. Yo personalmente, y ahí hablo de la subjetividad, creo que la parte humana no puede caminar al costado de la parte política. Es un todo, y ese todo es cada uno de los candidatos de los 20 que tenemos en la lista. Y es muy legítimo que usted piense de esa manera, y todos los electores, desde luego, van a tener la posibilidad de someter a su propio escrutinio la vida de los candidatos, porque un candidato, desde el momento en que ha decidido ingresar a la escena pública, ha decidido también abrir su vida privada, abrir su patrimonio, absolutamente todo. Y en ese sentido usted tiene absoluta razón. Pero la pregunta suya era, ¿qué pueden hacer ustedes? Esa es la pregunta de fondo. Hace un instante me planteaba. En realidad, sin el apoyo de ustedes, muy poco. Porque ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es visibilizar aquellas conductas que nosotros consideramos, esa que usted está planteando u otras, visibilizar las conductas que consideramos que deben ser proscritas. Así es. ¿Y cuántas personas van a formar parte de este tribunal? Usted es el presidente, evidentemente, y que puedan determinar qué le hace daño éticamente a una campaña, qué podría generar más adelante algún tipo de sanción, jalón de orejas. A ver, no es tan subjetivo en este particular caso. Teniendo, digamos, ese elemento que usted acaba de señalar, no es tan subjetivo, porque existe un pacto ético, acuerdos, y nuestra función es que ese pacto ético se cumpla. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, transparentar el financiamiento de las campañas, hacer propuestas, planes de gobiernos, etcétera. Usted me preguntaba, ¿quiénes vamos a ser? No, ¿quiénes somos ya? Porque ya está constituido el Tribunal de Honor. Está compuesto por el doctor Salomón Lerner, por el doctor Marco Martos, el doctor Ulises Montoya y el doctor Osvaldo Hunskop. Somos 5. ¿Y usted cree que luego de haberse firmado este pacto ético electoral, donde el gran ausente fue Daniel Urresti, porque era precandidato, pero no todavía de manera oficial, y luego dijo que se iba a acercar y firmar, no lo hizo, ¿no? Todavía. Hasta ahora tengo entendido que no. Exactamente. ¿Cree que los demás postulantes sí están siendo consecuentes con eso que firmaron, ese documento que tiene la rúbrica de cada uno de los postulantes? Bueno, nosotros nos hemos instalado el día viernes y ya desde esta semana estamos empezando a monitorear el discurso político, la conducta de los candidatos, y tan pronto identifiquemos determinadas conductas o discursos que están a contramano del pacto ético, desde luego los vamos a visibilizar. Eventualmente podríamos reconvenirlos o podríamos hacer alguna exhortación. En el caso de Ollantumala, y aquí regreso a lo que le consultaba al inicio de la entrevista, ¿cree usted que efectivamente hubo un atentado, una violación al principio de neutralidad cuando hizo estos últimos comentarios? A ver, una aclaración. La jurisdicción ética es distinta a la jurisdicción jurídico-electoral. Esto está en la jurisdicción del jurado electoral especial. Exactamente, la parte jurídica, no la parte ética. No obstante eso, quiero decirle con toda claridad, desde mi punto de vista, que la principal regla ética para el ciudadano más modesto y para el funcionario más encumbrado es cumplir la ley. No me pregunte más. Bueno, está clarísima la respuesta, ¿no? Supongo que interpretará cuál es mi posición. Y hablando de eso, me gustaría interpretar su posición con relación a lo que ha manifestado Daniel Urresti. No ha firmado el pacto electoral, debería hacerlo, obviamente, pero mientras tanto sigue hablando y disparando para todas partes. Vamos con un byte, un extracto de lo que mencionó, para luego con el doctor Gutiérrez poder escuchar su punto de vista. No saben quién es Dardo López. Ese señor ha sido tan corrupto que inclusive Alan García lo calificó en su momento como una persona deshonesta. Para que Alan García te diga que era deshonesto, pues tiene que ser de la peor calaña, o sea, tiene que ser peor que él. Esas falsas propagandas de la universidad, en realidad lo único que hacen es mostrar su figura, o sea, es una propaganda política, ¿de acuerdo? Que lo paga la universidad. Es demasiado dinero
para invertirlo solamente para darse el gusto de ser presidente. ¿Qué está haciendo la Contraloría, por el amor de Dios? Porque ellos están gastando plata del Estado, plata nuestra, de todos nosotros, para hacer un evento internacional sobre la lucha contra la corrupción, donde están invitando a exponer a los corruptos. ¿Cree que esa es la razón por la que Urresti no se haya acercado a firmar el pacto ético electoral? Porque sabía que iba a continuar diciendo ese tipo de cosas y que podría luego ser sancionado. A ver, en primer lugar, hay que señalar que esto ya está en el jurado especial. Este tipo de conducta, de denuncias está... Y se evaluará desde el punto de vista legal y político, sí. Correcto. Pero éticamente, ¿cómo lo ve usted? Repito, eso está en la parte, en el plano jurídico. Nosotros respondemos a otra instancia. Aún cuando nosotros, motu propio, viésemos este caso, yo no me puedo adelantar porque somos un colegiado. Pero ese tipo de cosas también van a analizar. Desde luego que sí. Obviamente, porque además está la crítica del PPK, la de Alejandro Toledo, el propio Alan García, Ollanta, es decir, nadie se ha librado. Creo que Keiko es la que ha mantenido hasta el momento las mejores formas, porque me imagino también que debe estar bastante segura y confiada porque sigue siendo pues la primera indiscutiblemente según las encuestas. Pero ¿qué va a pasar cuando ustedes, desde el punto de vista ético y de análisis que realicen los 5 integrantes de este Tribunal de Honor, determinen de que sí hay una falla ética, una falta ética? ¿Qué se hace inmediatamente? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que, hay un procedimiento, vamos a inmediatamente poner en conocimiento esto a la persona que ha sido denunciada para que pueda presentar su descargo. Eso tiene que ser muy rápido porque además el proceso electoral es muy corto. Y una vez que ha hecho su descargo, nosotros vamos a emitir una resolución. Y esta resolución podrá ser una llamada de atención, una reconvención de esta conducta, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es visibilizar esa conducta. Eso es lo más importante. Bueno, y eso estamos haciendo los medios porque tenemos todas las expresiones de los diferentes candidatos. Además otro detalle importante, el Consejo de la Prensa ha firmado el pacto ético. De alguna manera, los medios son los grandes aliados de esta suerte de consensos éticos, porque sin ustedes esto quedaría entre 4 paredes. Seguro. La hoja de vida, por ejemplo, que es este documento que se firma y se entrega al Jurado Nacional de Elecciones, es una declaración jurada. Uno puede mentir, pero no es la idea, porque lo que estás, digamos, empeñando es tu palabra que debería de tener... Perdone, no. Uno no puede mentir en la hoja de vida. A ver. A lo que me refiero es que no tienes ahí a un abogado, no tienes un representante del Ministerio Público, ni a un juez que te diga todo lo que tienes que decir. Por eso es que se han encontrado tantas mentiras, por eso es que se han inventado tantas maestrías, tantos doctorados en las declaraciones juradas que se han presentado en los últimos procesos electorales. El tema, por lo tanto, de la hoja de vida tiene, digamos, un sesgo ético indiscutible. Se tiene que ver desde el punto de vista ético también. Ustedes, estas declaraciones que tienen que ver con los inmuebles, con los ingresos mensuales, anuales de los candidatos que ya han llenado sus hojas de vida, ¿las van a evaluar? A ver, 2 cosas. En primer lugar, su pregunta me da pie, Paulo, a decir, en primer lugar, mire usted cómo los... acuerdos éticos, los pactos éticos han funcionado. Tal vez en este momento a usted y probablemente a sus televidentes les parezca, esto no funciona. No, los pactos éticos no tienen ningún valor. Incluso los candidatos. No, los pactos éticos finalmente no nos conducen a nada. Su pregunta entraña o pone en evidencia que los pactos éticos sí han funcionado y funcionan. Permítame ponerle 3 ejemplos puntuales. La hoja de vida es una norma jurídica hoy día. Antes era simplemente un clausulado del pacto ético, nada más. Era una buena práctica. Al final la sociedad, el país se dio cuenta que era indispensable que el candidato presente su hoja de vida. De acuerdo, pero perdón que interrumpa ahí, sí, no deja de ser igual una declaración jurada. No deja de ser una declaración jurada. A eso voy, sigamos. Pero además, cuando ya se introdujo eso en la normativa y tuvo carácter vinculante, la gente mentía. Presentaba su hoja de vida y mentía. Luego se puso en el pacto ético que uno no puede mentir en su hoja de vida. Y empezaron a omitir. Y tan grave era que si usted mentía, salía del proceso electoral. Sale. Así es. ¿Ya? Pero lo que hace la gente ahora es omitir. No miento, pero hay información que prefiero no
registrar que prefiero no poner. Si tengo, por ejemplo, antecedentes o algún proceso judicial. No consigna, no consigna. No, tienes que llenar todo. Tienes que mostrar absoluta transparencia porque estás pensando y tu objetivo es ser nada menos que presidente del Perú. Por eso, a donde quiero llegar es que, mire usted cómo aquello que antes estuvo en el pacto ético, hoy día está en la normativa y puede descalificar. Entonces, hoy día, nuestro esfuerzo es por seguir avanzando en estas reglas y en estos marcos de institucionalidad que permitan tener una política de calidad. ¿Cree que se logre? Bueno, usted mismo acaba de poner ejemplos que nos ha permitido avanzar. Porque hablamos de política de calidad, pero sin embargo tenemos a un Gregorio Santos que ya inscribió su candidatura desde el penal de Ancón. Que claro, legalmente no hay nada que se lo prohíba porque además está en prisión preventiva, todavía no tiene una sentencia, una condena que determine su responsabilidad con relación a los gravísimos delitos que se le imputan, pero está en campaña. Está en campaña, y al menos éticamente hablando, y regreso al tema ético, que es lo que tiene que ver con nuestra conversación esta noche, debería de ser por lo menos mal visto, ¿no? Señalado. Bueno, pues será la ciudadanía la que finalmente decida. ¿Y qué puede hacer el tribunal? En este caso nada, porque desde el punto de vista jurídico está perfectamente permitido. El señor es inocente hasta que no tenga una sentencia firme. Así es, por eso regreso. Más allá del tema jurídico que ustedes pueden acompañar a través de un agregado ético, una opinión que tiene que ver con todos esos parámetros relacionados no solamente al asunto ético, sino también al asunto que tiene que ver con las formas, comportamientos y demás. ¿Qué tan lejos pueden llegar con relación a un informe que mañana más adelante puedan presentar en función a una candidatura específica, al proceder, al actuar, al comportamiento de tal o cual candidato? A eso voy. Desde luego, desde el punto de vista legal, nosotros no podemos hacer que se retire el candidato o que sea sancionado mediante la exclusión del proceso. No podemos llegar a eso, porque las sanciones son, repito, estrictamente en el plano convencional, en el plano de autocomposición, en el plano ético. Pero sí, lo que sí podemos hacer es que se exponga al escarnio público esa conducta. Y quizás eso puede ser más grave. A eso iba justamente. Sí, definitivamente. Y la idea también es que este tribunal funcione de la mejor forma. Y creo que eso va a ser posible única y exclusivamente, me dirá si me equivoco, no es una simple opinión, en la medida de que nosotros, quienes formamos parte de la sociedad civil, del electorado, no perdamos la capacidad de indignarnos. Que desgraciadamente a veces nos olvidamos que también nos podemos indignar y que también podemos decir, esto no está bien. Este hombre que no reconoce un hijo no debería ser presidente. Este de acá que estafó no debería ser presidente. Este que robó no debería de tener una nueva oportunidad. Este que mintió al país no debería de estar ni siquiera en una candidatura. ¿Está? Ok. Pero si nosotros ponemos la valla más alta, seguramente vamos a tener políticos mejores, ¿no? Al Desde menos luego, no podemos resignarnos. En el fondo de esto está esa capacidad para indignarnos frente a todas las situaciones que usted ha señalado. Sí. Y eso significa hacer que el pacto ético se respete. ¿Y quiénes son los que van a hacer que se respete el pacto ético? No los 5 miembros del Tribunal de Honor. Ellos simplemente van a visibilizar esa conducta. Son ustedes los que van a hacer que se respete. Y yo lo hago feliz de la vida. Al menos mostrar, poner en evidencia. Muchísimas gracias por haber venido, señor Gutiérrez, presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Ya son, 12:02, momento de despedirme. Gracias por acompañarnos hoy lunes, arrancar una nueva semana aquí en el estilo Juliana. Conmigo hasta mañana, martes a las 11 de la noche, pero antes a las 6 en la Central de Informaciones. Nada, duerman bien.